Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos, una charla bastante fuerte, bastante interesante y también alarmante, como lo hemos estado anunciando en los diferentes medios. Gracias a Dios, creo que fue bastante impactante para algunos el tema que se trató la noche anterior, que es acerca de el engaño y la psicología oscura. Todo esto pertenece a la línea, digámoslo así, de mística y señales del fin de los tiempos. ¿Ya? En la lista de reproducción del canal usted va a encontrar que hay una sección donde están ordenados todos los temas donde usted puede consultar. Bien, y en esta sección que se llama Mística y señales del fin de los tiempos, estamos tratando temas bastante delicados y también de cómo nosotros vemos que el mundo está girando en una rueda, ¿sí? Pero en esta ocasión la rueda o las ruedas nos están dirigiendo a un proceso bastante oscuro y bastante siniestro. Bien, les pediría a todos nuestros amigos que se encuentran con este video que ojalá puedan ver los anteriores y especialmente el video número 2 que se llama El engaño y la psicología oscura. Bien, basado en el libro de Mateo capítulo 24, que allí hablamos algunas cosas de lo que fue Herodes y también de Nicolás Maquiavelo. ¿Mm? En esta ocasión vamos a tratar un tema que cuando lo empecé a leer y a estudiar y a investigar, me di cuenta de inmediato, amigos, que lo que estaba leyendo era precisamente lo que la Kabbalah enseña a todos los estudiantes de cómo protegerse de las zonas oscuras, ¿sí? Cuando una persona no sabe o no logra identificar sus zonas oscuras y por largos años intenta ocultarla, omitirla o incluso maquillarla en un sentido metafórico, queriendo decir esto que la persona no quiere enfrentar sus debilidades o sus demonios, como le llaman en algunos lugares, tiende y que en algún momento esto que está acumulado o guardado termina por aparecer. ¿Sí? Nosotros a esto le conocemos en informática como el cracking de la conducta. No sé si ustedes están familiarizados, ¿cierto?, con tanto término hoy día tan moderno, que el término moderno realmente son conceptos muy antiguos. El cracking se refiere a esa zona de la informática donde personas, hombres o mujeres, están dispuestos a destruir el sistema. ¿Sí? Destruir el sistema significa que les pueden colocar virus, pueden modificar archivos, pueden modificar el sistema operativo y que provoca un daño en la computadora. A eso se le llama el cracking, ¿sí? Y que en ocasiones sirve para saltearse, ¿cierto?, los códigos o los key, ¿cierto?, o la key, que son estos códigos que se les ponen cuando uno instala, ¿cierto?, un aplicativo y que pide una licencia, ¿cierto? Muchas veces los que tenemos algún software y no está licenciado, se recurre al cracking, que es un sistema que sirve para modificar esa opción y no colocar una llave o no colocar una contraseña o no colocar una licencia. Obviamente que esto es algo ilegal, pero dentro del mundo de la informática existe que se puede modificar un software y por ende también se puede alterar, alterar, eh, dañarlo o colocar detrás en background una especie de monitoreo o una bomba lógica que le llaman. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, también pasa exactamente lo mismo. De hecho, la informática o la computación o la robótica intenta copiar directamente el funcionamiento de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la psiquis, cómo funciona nuestro comportamiento, cómo funciona, ¿cierto?, nuestros gustos, nuestras percepciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la señal del fin de los tiempos,
precisamente nos habla la Biblia, y especialmente en Apocalipsis, que el hombre intentará masificar y unificar en un solo sistema de control y de gobierno. ¿Cómo lo harán? La pregunta es cómo lo hacen. Claro, la gente dice imponiéndolo por la fuerza. Está bien, pero ¿cómo lo hacen? A eso nosotros le llamamos la psicología oscura. Bien, para muchas personas que no han escuchado este término y les llamó mucho la atención, no es un tema nuevo por si acaso. La psicología oscura podríamos decir que es un término moderno, pero toda la maquinación, que nosotros le podríamos llamar maquinación, estrategia distorsionada o tergiversada, se utilizaba en la antigüedad, y de hecho hay muchos relatos que especialmente nos habla de los filisteos, que los filisteos tenían el arte de poder generar o crear adivinanzas. No sé si ustedes han leído acerca del episodio de Sansón, ¿cierto? De Sansón, que les da una adivinanza, que es, algunos le llaman adivinanza, pero en el fondo era un acertijo. Les coloca Sansón, les coloca un acertijo a los filisteos que deben resolver durante 7 días. O sea, durante 7 días tienen plazo para resolver, y hacen una especie de negociación que si no logran resolver, ¿cierto?, este acertijo de Sansón, Sansón les iba a cobrar a los filisteos 30 prendas lujosas y también muchos tesoros. Cuando se vieron acorralados los filisteos, que eran expertos psicólogos, por así decirlo, pero psicólogos oscuros, trabajaban mucho con la percepción y con la mente. Por lo tanto, se vieron acorralados, y dice el texto que tuvieron que ellos amenazar, ¿cierto? Amenazar a la esposa de Sansón, y ella empezó a chantajear emocionalmente a Sansón para que le diera la respuesta, y esta respuesta luego se la dio la esposa de Sansón, se la dio a los filisteos, y de esa forma pudieron ganar, pero fue con trampa. Cuando uno lee el pasaje de Sansón, la mayoría de la gente solamente piensa que Sansón es del pelo largo, que se tuvo una relación amorosa con Dalila, ¿cierto? Y que después le cortaron el pelo, quedó ciego y derribó, ¿cierto?, el templo de Dagón. Hasta ahí nosotros llegamos, hasta ahí en la historia, pero cuando nosotros profundizamos en la mística, qué significa o cómo fue el período de Sansón con los filisteos, era una especie de estrategia y de psicología oscura bastante fuerte y bastante potente. Entonces, no es nuevo el concepto de psicología oscura. Estamos hablando, hermanos, de estrategias que sirven para manipular y sirven para tener control sobre las personas. Obviamente que todo esto que estamos hablando no es para que uno lo haga, sino para cuidarse. Bien, me gustó mucho la interacción de nuestros amigos y amigas del canal, ya sea por interno, ya sea por escrito en la caja de comentarios, que están muy interesados en poder aprender, ¿cierto?, lo que es la psicología oscura, y espero que esto sirva solamente como herramienta o como conocimiento para que nos podamos defender y cuidar de personas que nos quieran manipular, y sobre todo con lo que están mostrándonos a través de las pantallas. ¿Ya? Queda bajo responsabilidad, obviamente, que esta es una charla, no es un estudio profundo, porque como ustedes bien saben, si usted escribe psicología oscura, van a aparecer algunos libros de diferentes expositores, diferentes psicólogos y estudiosos de la mente, que cada uno da su propia opinión de cómo ven ellos la psicología oscura. ¿Ya? Psicología oscura es toda estrategia, así lo llaman los especialistas, toda estrategia que sirve para hacer guerra psicológica, para hacer chantaje emocional, para hacer tergiversaciones, para hacer malversaciones, para trabajar o manipular la mente, para poder hacer que las demás personas obedezcan, ya sea por la tiranía, por el terror o con estrategias maquiavélicas. Eso lo vimos solamente un pincelazo, pero déjenme decirles que hay todo un tema que también se estudia y que curiosamente la gente asocia como que estos temas no los estudia la Kabbalah. Y déjeme decirle que está muy equivocado, porque la Kabbalah por años y milenios
estudia de cómo podemos cuidar nuestras zonas interiores y sobre todo nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro nefesh, nuestro cuerpo. Bien, lo que hoy día vamos a ver va a ser algo muy puntual, amigos, que me gustaría que todos pudieran ver este video tranquilos, con la mente muy concentrada, y vamos a hablar acerca de lo que se conoce como las leyes de la conducta humana. Bien, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos y que debemos observar desde ahora en adelante, y todos los que han visto este video y los que lo van a ver, por favor pongan mucha atención con lo que vamos a leer. Dice así una de las leyes de la conducta humana. Son varias, pero vamos a ver solamente una por hoy. Bien, esto es: las personas no cambian de parecer aunque les demuestres que están equivocados. Bien, vamos a ver acá algunas cosillas. Bien, perfecto. Bien, amigos, una de las leyes, o cómo los manipuladores, como las personas que trabajan en lo oscuro, quieren manipular a alguien o controlarlas, ¿cierto? A través de las emociones, a través de los pensamientos. ¿Cómo lo hacen? Primero que todo, un manipulador siempre va a estudiar una de las zonas del cerebro que se llaman zonas de protección del cerebro. Bien. Y también en algunas oportunidades esto se conoce como murallas de la conciencia. Bien, ¿qué significa esto? Por ejemplo, los especialistas dicen que hay un ejemplo muy básico, pero que es tan fuerte cuando se analiza bajo esta perspectiva y esta óptica. Y por favor pongan mucha atención. Si una persona aprendió o escuchó decir que todos los millonarios son malos y que todos los pobres son buenos, si esa persona se crió, se educó, se formó bajo ese concepto, forma un paradigma. ¿Sí? ¿Qué significa un paradigma? Que es una idea tan incrustada dentro del cerebro que nada le hará cambiar de opinión, sobre todo cuando su entorno viene a reflejar lo que está pensando. Por ejemplo, si un ser humano, una persona, un hombre, una mujer dice todos los ricos o todos los millonarios son malos y que toda la gente pobre es buena, toda la vida va a empezar a decir que todos los ricos son malos y que toda la gente pobre es buena. Y aquí ocurre que cuando una persona tiene esa idea, se transforma en un paradigma, en un concepto, una definición, donde está primero que todo mental a través del coeficiente intelectual. Cuando esa persona se cría, se educa de esa forma y más encima ve películas o ve diferencias sociales o ve de repente clasismo o cuando ve personas millonarias que son déspotas, eso viene a afirmar esa idea. O sea, todo lo que ve alrededor se llega a afianzar en el plano emocional. Atención, partió por una idea intelectual, el coeficiente intelectual, y luego se pasó al concepto emocional. Por lo tanto, la idea quedó entre la mente y la emoción. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien viene a decir, no, mira, no todos los millonarios son malos, y realmente todos los pobres tampoco son todos buenos, lo que va a ocurrir en la mente de esa persona se llama disonancia cognitiva. ¿Ya? Atención con esta palabra. Se llama disonancia cognitiva. Yo estoy hablando palabras modernas de los investigadores que hablan de la psicología oscura, pero lo que a mí más me sorprendió es que ya la Kabbalah nos viene a hablar algo más potente todavía, y que para hablar de eso potente tenemos que hablar esto en palabras sencillas de cómo poder cambiar o modificar, ¿cierto?, nuestra forma de pensar. Que muchas veces nosotros estamos súper equivocados con lo que pensamos, pero cuando nos demuestran que estamos equivocados, nosotros no vamos a cambiar, porque ya no estamos cuidando solamente la zona mental, sino que estamos cuidando las zonas emocionales, y eso es súper delicado, y eso los manipuladores lo conocen. ¿Ya? Por favor, pon atención con esto. Mira,
vamos a dar un ejemplo que a ti te va a sonar, te va a decir, esto me pasa a mí, esto es lo que me está pasando a mí. Por fin me estoy dando cuenta de que realmente me están manipulando y yo no sabía. Bueno, este video te va a servir y ojalá que también lo puedas compartir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona tiene una idea, ¿cierto?, que está gestándose, se pasa al lado emocional. Y cuando el lado emocional se vincula con el lado intelectual, o sea, el coeficiente emocional o el cerebro emocional se traspasa, ¿cierto?, al cerebro intelectual o mental, logran formar una sincronización, una dependencia mutua, que cuando alguien quiere cambiar esa idea de que no todos los ricos son malos y que no todos los pobres son buenos, provoca una disonancia cognitiva, que significa que la persona no, primero queda en shock y dice, no, 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 eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Yo me criaron así, yo soy así, toda mi familia va a ser así y nadie me hará de cambiar de opinión. Y cuando llega un rico, ¿cierto? O un millonario, que es bueno, la persona inmediatamente lo rechaza. Porque esa persona siempre se crió con la idea de que todos eran malos. Y cuando ve, ¿cierto?, a un pobre que realmente es perverso, tiende a defenderlo. ¿Por qué? Porque está la emoción vinculada a su pensamiento. Esto es súper delicado, hermano. Los manipuladores saben que las personas funcionamos de esa forma. Cuando tenemos una idea, la unificamos con el tiempo con los emociones y sentimientos, y de ahí hay algo muy difícil para poder sacarnos esa idea. Porque cuando alguien intenta cambiar tu parecer, inmediatamente va a decir, me va a doler cambiar esto. Y el cerebro se prepara, sus mecanismos de defensa, amigos, se preparan para no aceptar esa idea de que los millonarios son buenos y que los pobres no son malos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro empieza a hacer un juego, ¿cierto?, mental, donde empieza a hacer como un eco. No, esto no es verdad, esto no puede ser verdad. Y la persona empieza a verse un poco conflictuada, llamémoslo así, internamente, que luego la persona dice, no, aunque me demuestren que estoy equivocado, yo no voy a cambiar. Lo mismo sucede, esto lo manejan mucho en las políticas, amigos. Por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto?, está en un partido político y resulta que en ese partido político se descubre que hay corrupción, la persona que pertenece a ese partido político y que no estuvo involucrado en la corrupción tiende a defender a su grupo social o a su grupo político. Porque, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? El cerebro inmediatamente dice, ¿qué saco con yo decir realmente mis pares son unos corruptos y realmente yo compartí con ellos, yo realmente soy una persona que ellos me ayudaron mucho? Esa persona tiende a hacer un paso a un lado y esa persona nunca va a decir que ellos estaban en lo malo. Y si lo dicen, no lo van a aceptar. Lo dicen solamente de palabra, pero emocionalmente no les va a hacer cambiar de opinión, sabiendo que hay una corrupción allí. Entonces, ¿qué es lo que hace el manipulador? El manipulador sabe que cuando una persona los hacen comprometerse, difícilmente va a dejar de comprometerse. Me explico. Esto yo lo vi, hermano, en la psicología oscura, yo la vi en la religión mucho. Y es que las personas primeros forman alianzas o confianzas, y estas confianzas, por ejemplo, en su pastor, en su líder, en su pseudo rabino o en su rabino, donde sea, forman primero algunos manipuladores. No digo todos, por favor, no me malinterpreten y tampoco saquen de contexto lo que quiero decir. Muchos líderes activan la psicología oscura consciente o inconscientemente. Algunos lo hacen consciente. Esto significa que el líder primero, ¿cierto?, los apoya, les hace cariño, un montón de cosas, y luego cuando se descubre que este líder engañó a su familia o a su esposa y se metió con otra mujer o se arrancó con otra,
los feligreses tienden a defenderlo y a justificarlo. ¿Por qué sucede eso? La pregunta es obvia. ¿Cómo obvia? Obvia para usted que ahora está aprendiendo esto, pero no es obvia para ellos. Ahora usted entiende que el manipulador sabía que primero, provocando ciertos lazos sentimentales con pensamientos intelectuales, iban a provocar esto de la pertenencia a un grupo o a una sociedad. Que cuando lo descubran que está en maldad, o lo descubran que está en pecado, o se descubra en un acto delictual, antiley, la persona ni siquiera se va a atrever a criticarlo porque unificó su coeficiente intelectual con el emocional para que no pudieran o no pueda dar su juicio. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hacen un plan muy estratégico, hermanos, que usted va a aprenderlo hoy día a cómo cuidarse y a cómo detectarlo. Yo sé que con esta es una de las leyes de la conducta humana, son muchas más, pero por lo menos en esta charla vas a saber tú a cuidarte de todos estos líderes, esta gente manipuladora, estos hijos del diablo, estos hijos del mal, que están utilizando psicología oscura y la gente no sabía que existía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ámbito, por ejemplo, político? Que las personas que pertenecen a un partido político se descubre un caso de corrupción y los que no estaban involucrados por pertenecer a ese partido político, la persona se vinculó tanto emocionalmente e intelectualmente que no va a decir nada. Es más, los va a justificar y van a dar un discurso, ¿cierto? Que, bueno, hay que hacer las investigaciones pertinentes, yo no puedo hablar nada hasta que el juzgado diga algo. Siempre hacen lo mismo. Por eso que alguien cuando ve desde afuera esto, dicen, estas personas se están tapando. Todos estos tipos, estas tipas, estas mujeres, estos hombres malos, perversos, dice, todos se cubren, todos se protegen, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú les demuestras a estas personas que están equivocados, ellos no van a cambiar de parecer, porque es una conducta, porque vinculó la mente con los sentimientos. Y cuando vinculan, ¿cierto?, la mente con los sentimientos para el lado equivocado, la persona dice, ¿cómo voy a cambiar mi pensamiento, mi forma de pensar, si primero no me va a doler? ¿Por qué? Viene la vergüenza, viene la frustración, viene la desmotivación. Y las personas, cuando le hablas tú de vergüenza, de desmotivación, inmediatamente el corazón empieza a sufrir. Empiezan las emociones a revolucionarse y la persona no quiere pasar por eso. Como no quiere pasar por la vergüenza, no quiere pasar por el sufrimiento, no quiere que nadie lo vea, inmediatamente la persona dice, no, yo no voy a cambiar porque si yo cambio me va a doler y yo estoy equivocado y la gente me va a criticar, la gente me va a decir o la gente no me va a creer porque yo como persona, como ser humano, estoy cuidando mi imagen. Entonces, si eres de esas personas que nunca están dispuestas a los cambios y que es una persona que, no, yo voy a ser de este partido político. O la gente dice, no, yo voy a ser de esta religión. Y a mí no me hables de cosas hebreas ni de mística. Yo nací cristiano o yo nací católico y a mí nadie me va a hacer cambiar de opinión porque yo nací católico, toda mi familia era católica. O cristiano o evangélico. Y no va a cambiar, ¿por qué? Porque siente, porque unificó su pensamiento, su paradigma, con la emoción, y si él cambia la mente, sabe que cambiando la mente, también van a cambiar sus emociones. Y la primera manifestación de las emociones es precisamente el decir que estaba equivocado. Pero como la persona quiere mantener una imagen frente a los demás, dice, mejor me quedo callado y no cambio. Yo cuando llegué a la mística hebrea tuve que modificar mi comportamiento, modificar mi mente, y había que estar dispuesto al rechazo de la gente, porque imagínate te conocieron como cristiano, como evangélico, que lo primero que te van a decir, eres un hereje, eres un maldito, eres un perro mutilador del cuerpo. Esas son las palabras más fáciles que me dijeron. Entonces, como yo empecé y dije, creador del universo, yo estoy dispuesto a seguirte a ti, y no a los paradigmas mentales de mi propia mente,
Entonces me dediqué a trabajar mi parte emocional, a enfrentar el dolor, el desprecio, a enfrentar los sufrimientos de la gente que te mira con lástima y dice, mira, pobrecito, perdiste la salvación, ahora te va a ir al infierno. Entonces cuando empieza uno a modificar sus sentimientos, inmediatamente también la mente empieza a cambiar. Bien, amigos, esto es muy delicado, porque los manipuladores saben que cuando a ti te dicen, comprométase con esta iglesia, yo quiero hacer un pacto contigo, si tú estás en esta iglesia, tú serás fiel hasta la muerte, promételo, promételo, que lo que hace la persona lo promete. Algunos no lo hacen así, ¿eh? Algunos te empiezan a de bajo cuerda, hermanito, hermanita, eh, no se vaya nunca de este lugar, porque por ahí escuché que si usted se iba, las personas que se han ido, le ha ido mal. Ahí tenía un manipulador, ahí tenía un psicólogo oscuro, ahí tenía un perverso. Hay que tener cuidado con eso. Bien, amigos, por favor pongan atención con esto. En psicología oscura básicamente, hay niveles obviamente que son más profundos. Básicamente tenemos el estudio, ¿cierto?, del coeficiente intelectual y el emocional. Hay más, pero en estos momentos vamos a ver que hay dos personas, una persona A y una persona B. La persona que es A va a ser el manipulador y la persona B va a ser la persona que va a ser afectada por un manipulador. Bien, usted va a ver que en esta flecha hay una flecha roja a su mano izquierda donde dice coeficiente intelectual y que apunta hacia el coeficiente emocional, ¿sí? Y también el coeficiente emocional con una flecha verde va hacia arriba, ¿ya? Pero también la persona A intenta inmediatamente enviarle su pensamiento a la persona B, que en este caso va a ser la persona que intentarán craquearla o modificarle su pensamiento atacando su parte emocional. Bien, entonces lo que tú vas a ver aquí va a ser importantísimo para tu vida, porque esta es una de las formas de poder romper las cadenas del mal, de los manipuladores y de los hijos del mal, y sobre todo en psicología oscura. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, el manipulador sabe muy bien que las personas, lamentablemente, la persona que no se educa o la persona que no estudia o no se estudia, y yo no estoy hablando de carrera universitaria, no estoy hablando de eso, una persona que se estudia realmente cómo es como persona, siempre se hace análisis, de verdad yo debo cambiar, yo debo mejorar. Una persona que no se hace un autoexamen, y aquí viene muy fuerte el tema de la oración, porque la oración empieza en un aspecto emocional en algunas ocasiones para llegar al coeficiente intelectual. Muchas veces oramos en el coeficiente intelectual para llegar al emocional. Cuando nosotros hacemos ese trabajo, empezamos a corregir muchas cosas. Por eso que la oración a lo mejor en la religión te la pintaron mal, porque en la religión te pintaron como que la oración es como una obligación. Y no, la oración es un recurso que nos dejó Dios para poder equilibrar el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. Pero como no lo hacemos, ¿cierto? Entonces andamos desconectados. Entonces aquí tú puedes ver que la persona B no tiene la flecha hacia arriba ni hacia abajo. Eso quiere decir que esta persona tiene un coeficiente intelectual más pequeño y que está en amarillo, y tiene un coeficiente emocional muy grande y que está en rojo, al rojo vivo, que significa que es una persona sensible. Bien, el manipulador, en este caso, que tiene un coeficiente intelectual, entre comillas, equilibrado, tiene a cargar más coeficiente intelectual en su parte roja contra la emocional, pero al mismo tiempo cuando ve a la persona B, quiere o intenta atacar, y yo digo atacar, hermano, entre comillas, porque ellos no atacan directamente el coeficiente emocional, sino que ellos empiezan a recopilar datos. Te empiezan a preguntar a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Atención con estos diálogos, amigos. De verdad que cuando tú aprendes esto, incluso hasta lo puedes aplicar de repente en la entrevista.
Cuando en las entrevistas de trabajo te empiezan a preguntar muchas cosas emocionales, es porque están recopilando datos de si tú eres influenciable o no eres influenciable, pues, hermano. ¿Mm? Así que espero que el video no me lo censuren, porque vamos a destapar la olla de los secretos de cómo lo hacen, hermano. ¿Mm? Entonces, primero buscan referencias, información, cómo eres tú como persona. Porque si eres una persona altamente emocional, vas a ser fácil manipularte. ¿Mm? Entonces, si hay personas que son de coeficiente intelectual muy grande, pero que está disociado del coeficiente emocional, el manipulador va a ver en ti una amenaza. Y como no le gusta a los manipuladores tener a otro manipulador, porque constantemente están guerreando, de partida va a ser tu enemigo. Y te va a hacer la guerra. Y te va a hacer la guerra intelectualmente. Pero cuando hay una persona que no tiene este trabajo de coeficiente intelectual y coeficiente emocional, y que en la parte emocional está al rojo vivo, que significa que es una persona que es muy sensible, puede ser sensible no que ande llorando, sino que a veces anda irritable, a veces una persona muy enojona, muy rabiosa, que lo que hace el manipulador empieza a verte y empieza a trabajar en esa parte. Todo lo que tiene que ver con sensaciones, con lo que tú sientes, con lo que te gustaría, el manipulador empieza a recopilar todos esos datos y por ahí te agarra. Ahora, ¿cómo lo hacen en las relaciones de pareja? Porque aquí, hermano, entramos a un tema que el manipulador o la manipuladora, ya sea hombre o mujer, sabe que a lo mejor la mujer es más emocional que intelectual, aunque hay mujeres que han desarrollado mucho más el coeficiente intelectual, más que el coeficiente emocional, y hay hombres que han desarrollado mucho más el coeficiente emocional que el intelectual. Te vas a encontrar que hay personas que logran captar esas sensaciones. ¿Y cómo lo hacen? Primeramente, en una conversación se pueden saber muchos datos. Esto nosotros lo hemos dicho en algunas oportunidades. Por ejemplo, eh, si tú invitas a alguien, ¿cierto?, a salir y tú no lo conoces, por ejemplo, y se están recién conociendo, tú le preguntas, oye, ¿vamos a comer algo, alguna parte? Bien. ¿Y qué es lo que hace la persona? Eh, Comen, almuerzan y después le pregunta, oye, ¿te gustó el lugar? Entonces lo primero que te va a decir la otra persona va a decir, ¿sabes qué? El lugar me gustó, está muy bonito, tiene muchos colores, de verdad que me encantó, fue agradable, la iluminación estaba muy bien, listo, ahí tiene una información, no te voy a decir cuál, po. ¿Mm? Lamentablemente, amigos, a mí me cuesta el poder decir ciertas cosas porque la gente está viendo acá, todo el mundo está viendo, y puede utilizar esta información para manipular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Nosotros estamos enseñando ahora en esta charla que los manipuladores se fijan en todo, en lo que tú ves, en lo que tú percibes, en lo que tú valorosas, en lo que tú sentiste cuando fuiste a comer, ¿cierto? Y por ahí empiezan ellos a maquinar cómo pueden dominarte o controlarte. En las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando un hombre es maltratador, directamente ataca la parte emocional, le da mucho amor, le da mucho cariño, pero en el coeficiente intelectual a la mujer la rebaja, ¿sí? Le dice, tú no eres nadie, tú no eres, de hecho, tú no puedes vivir sin mí, no vas a encontrar a otra persona como yo. ¿Qué es lo que está haciendo el manipulador? Está haciendo ataque intelectual. Le está diciendo a la mujer, tú no vas a vivir sin mí. Y de hecho, lamentablemente con mi esposa nosotros hemos escuchado canciones románticas, ¿ah?, que en el fondo son chantaje, de hecho son psicología oscura. Canciones románticas son psicología oscura. Pero como se escuchan bonita, la letra bonita, tú no te das cuenta, no logras percibir, porque tú no estás captando la letra, estás captando la música, la melodía y otras cosas. Pero la letra se te está incrustando en la mente, hermano. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre que quiere a una mujer?
mantenerla, ¿cierto? Dice, bueno, yo le doy cariño, le doy amor, porque le doy todo su gusto, ataca la parte emocional, pero la ataca no de atacar, sino que le dice, yo te amo, mi amor, yo no puedo vivir sin ti, pero llega un momento y le dice, tú no eres nadie sin mí, tú vas a ser infeliz si no estás conmigo y no vas a encontrar a otra persona como yo, y ahí te das cuenta tú que te está atacando el coeficiente intelectual. ¿Qué es lo que hace la mujer? La mujer va a hacer que se desconecte, ¿cierto?, el flujo de coeficiente emocional e intelectual y lo va a mantener por separado. Eso significa que la mujer solamente va a depender de la emoción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a depender del marido, aunque la trate mal, ¿sí? Aunque la trate muy mal verbalmente, pero se va a sentir apegada porque él sabe manipular la parte emocional. No digo solamente para el hombre, hombre contra mujer, también hay mujeres contra hombre. Y al revés pasa exactamente lo mismo. Hay mujeres que pueden manipular a un hombre desde la parte emocional, diciéndole, mira, yo te amo a ti, de verdad que yo no puedo vivir sin ti, pero tú como hombre eres nefasto, a mí me encantaría que tú pudieras estudiar una carrera, a mí me encantaría tener un hombre muy intelectual, que ganara mucho dinero, pero yo te amo a ti, yo no puedo vivir sin ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que provocas un crash en la mente. Sí. Hay cosas que me encantaría decir, pero no puedo. Quizás cuando tengamos el panorama más largo, como se dice, más grande, más distribuido, podríamos hacer, no sé, charlas o cursos de esto, pero esto la Kabbalah lo enseña. O sea, cuando hablamos de psicología oscura, claro, la psicología oscura hoy día es porque los investigadores le están poniendo así, pero esto ya la Kabbalah lo venía estudiando hace miles de años. Yo te lo puedo comprobar porque cuando lo empecé a estudiar, realmente era episodios de libros de Kabbalah, de estudios del Zohar, que así funciona el ser humano y que lo que hace el mal, o la Sitra Ahra, como se le llama en el mundo cabalístico, que es el otro lado, el lado maligno, empieza a trabajar con entidades que trabajan en estas áreas. Entonces, por eso te decimos a ti que tú te tienes que cuidar. Tú eres responsable. O sea, si hay alguien un hombre que te empieza a hablar mal, ¿cierto? Pero emocionalmente te está tratando como una reina, ese hombre es malo, así de simple. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser malo, hermano? Sí, porque si te denigra intelectualmente y te dice, tú no sirves para nada, o de verdad tú crees que va a estar a la altura, eh, pero te ama, pero te trata mal, entonces tú tienes que cuidarte. Lo mismo pasa con un hombre. Si una mujer dice, mira, yo te amo, eres mi vida, yo estoy contigo, de verdad que, pero a mí me encantaría que tú fueras una persona eh, mucho más grande que mi familia. ¿M? Mira, mi prima tiene un marido que gana mucho dinero y a mí me gustaría que tú lo hicieras lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú no cumples ese rango, inmediatamente la mujer va a empezar a mirar para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre por obligación intenta hacerle, ¿cierto?, a la mujer los gustos, pero en el fondo lo está ella manipulando, y cuando encuentra a una persona que ella quiere intelectualmente, emocionalmente, al otro lo despacha. Y ahí viene el engaño. Entonces aquí, hermanos, entramos a temas muy delicados que eh, me encantaría, hermanos, y de verdad que me gustó mucho la interacción con varios hermanos que dijeron, me encantó este tema, de verdad que no sabía que la Kabbalah lo hablaba o que la mística lo estudiaba. Bueno, yo les digo, Jesús de Nazaret, nuestro santo Mashiach, él dijo, mirad que nadie se engañe. Es un mandamiento, hermano. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Vigilar que nadie te engañe. Esto de la psicología oscura es el engaño más grande de todos los tiempos.
Si nosotros no aprendemos el arte de defendernos de la psicología oscura, entonces vamos a ser blancos fáciles para que cualquier persona nos venga a manipular y a controlar. Así que, de verdad, amigos, me encantaría que siguiéramos en esta interacción, que escribiera, ¿cierto?, en la caja de comentarios si les gustaría seguir tratando estos temas, y obviamente compartirlo con los demás, pues compartirlo con la gente, compartirlo con personas que necesitan ayuda a cuidarse. Hay muchas herramientas para esto. Entonces, te pedimos que tú puedas ayudarnos también a poder distribuir esta información, y sin intenciones dobles, sino que realmente hay gente que necesita escuchar esto. Bien, así que amigos, de verdad que fue un gusto, un agrado poder compartir con ustedes lo que significa esto. Bien, en la descripción del video está nuestras redes sociales, ¿ya? Son bien interesantes, ¿ya? Y también, si usted quiere hacer un aporte voluntario económico, también está la forma de hacerlo. Bien, muy agradecido por este tiempo y espero que puedan verlo más de una vez, ¿ya? Así que un abrazo, amigos.